Bienvenidos al ciclo de conferencias de sistemas judiciales comparados, Costa Rica, Panamá y Ecuador, que se lleva a cabo en el marco del 29º aniversario de la creación de la Fundación. A continuación, hará uso de la palabra el presidente de Fundejus, doctor Joaquín Darrocha, para abrir el evento. Doctor. Gracias, doctor Vidal. Buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto para nosotros recibirlos en esta reunión remota que estamos haciendo debido a las circunstancias que existen no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo. Pero bueno, la suerte es que podemos hacerlo. Podemos continuar con nuestra comunicación con todos los que, como nosotros, estamos interesados en la justicia y su mejoramiento. En este caso, ya lo va a explicar mejor la doctora Laura Mato, pero les anticipo que esta es la primera de las reuniones que hacemos para analizar distintos sistemas jurídicos, judiciales del mundo, como continuación de una tarea que hace años estamos haciendo para promover y publicar también cuáles son las características de los otros países y cuáles son las parecidas, las similitudes y las diferencias, y también las originalidades de las cuales tenemos mucho que aprender de otros países en materia judicial. Esto no es una tarea solamente de nuestra fundación, sino proviene de un convenio que hemos realizado con la Universidad del Museo Social. Aquí nos está acompañando su vicerrector, el doctor Eduardo Cisco, quien al finalizar también va a decir unas palabras, y creemos que estamos con esto enriqueciendo nuestros conocimientos respecto de la temática que nos es propia, esto es, las reformas judiciales y el estado de la justicia en cada uno de nuestros países. Simplemente agradecer y decirles, ya les van a recordar inmediatamente, que esta no va a ser la única reunión, sino que va a haber otras en muy pocos días, se dirán los días y las fechas, creo que ustedes ya tienen alguna información, y vamos a abarcar distintos países, tanto de Latinoamérica como del resto del mundo. En este caso, el doctor Marlon Martínez es autor de lo que va a ser nuestra publicación respecto del sistema judicial de la República de Panamá. Le agradecemos muy especialmente al doctor Martínez muy buen trabajo que ha hecho al respecto, y también a la doctora Laura Mato, porque ella hará los comentarios también más generales y más comprensivos de toda la tarea que junto con la Universidad del Museo Social estamos encarando. Gracias a todos por su presencia y por favor sigan participando en nuestras actividades. Buenas tardes. Doctora Mato. Bueno, gracias. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Gracias por estar participando. Y bueno, como decía el presidente, en 2011 que se plantó esta piedra fundal entre la Universidad del Museo y la Fundación, hemos hecho una ardua labor de investigación, si es una investigación jurídica, científica, estadística, proponiéndonos abarcar esta tarea de los sistemas judiciales comparados. Esta tarea resultó en la publicación de 3 tomos en soporte papel, y en estas circunstancias de pandemia nos sorprende la 4ª edición, ¿sí? Por eso la modalidad a distancia. Pasando revista, quería compartir con ustedes qué países hemos abordado en las ediciones anteriores. En América estuvimos estudiando acerca de Uruguay, Bolivia, Chile, Brasil, Cuba, Colombia, Nicaragua, Paraguay, Venezuela y Canadá. También abordamos otras culturas más distantes a la de nuestro entorno, como Japón, también los países islámicos, porque estudiamos Federación de Malasia, Sudán, Irán, el Reino de Arabia Saudita, y fuimos al continente africano cuando nos investigamos República de Guinea Ecuatorial,
Mozambique y Burkina Faso. Pasamos por Europa y examinamos los sistemas de Alemania, Rumania, Bélgica, Eslovenia e Italia. También pasaremos en esta cuarta edición culturas más lejanas y más adelante presentaremos el Estado de Israel y, pasando por Europa, la República Francesa. Hoy nos convoca un país latinoamericano de esta edición que es Panamá, la República de Panamá, y como adelantábamos, también comprende Costa Rica, Perú y el Ecuador. Ahora bien, consideramos importante, estamos hoy aquí todos reunidos, hacerles saber que esta tarea de investigación de Fundejus tiene una característica de ser descriptiva. Consideramos que esta investigación tiene un final abierto, porque esta descripción de los sistemas judiciales comparados nos invitan, como operadores jurídicos, a seguir indagando. Y tiene un final abierto también porque tenemos mucho aún por investigar. Esta es una oportunidad también para invitarlos a ustedes a colaborar con futuras ediciones. Además de la característica en cuanto a la metodología, es importante decir que el eje de la investigación es constante y siempre nos abocamos a estudiar comparativamente el sistema judicial con algún aspecto del sistema argentino. Pero fundamentalmente apuntamos a las normas de estrato superior, las leyes que lo reglamentan, competencias, Ministerio Público, el funcionamiento del acceso a la justicia, el funcionamiento del control constitucional, y en la tercera edición también agregamos un informe sobre el estado de situación de los derechos humanos. Aquí que este interesante trabajo nos convoca a todos, además, y sobre todo a la Fundación, porque es objetivo de la Fundación el mejoramiento del sistema judicial argentino. Y con este estudio comparativo muchas veces nos nutrimos de buenas prácticas mundiales. Bueno, dicho esto, y no me quiero extender, para un mejor orden de la reunión, les propongo que seguramente habrá preguntas, que por favor las vayan elaborando a través del chat que tenemos disponible en esta plataforma. Vamos a intentar contestar todas las inquietudes y preguntas. Si no fuera así, por razones de tiempo, nos comprometemos a hacerlo mediante el correo institucional de la Fundación, que todos lo tienen y ahí es donde se han inscrito para la jornada del día de hoy. Así que bueno, dicho esto, y para ya adentrarnos a la República de Panamá, presento a Marlon César Martínez. Él es abogado por la Universidad de Buenos Aires, también es administrador documental y tecnólogo en micrografía. Es especialista en Derecho Penal y maestrando de la Maestría de Derecho Penal por la Universidad de Buenos Aires. Está diplomado en Derecho Procesal, Constitucional y Administrativo, y es docente en la carrera de Derecho en la Universidad de Buenos Aires en las materias de Elementos de Análisis Económico y Financiero y del Práctico Profesional de Derecho Penal. Bueno, dicho esto, los dejo con el investigador. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes para todos y de alguna manera bienvenidos a este pequeño espacio que ustedes ven en sus pantallas, que vendría a ser parte de mi casa, así que les doy la bienvenida a todos y cada uno de ustedes a mi casa, por decirlo de alguna manera, porque esta nueva modalidad de comunicación nos ha hecho cambiar todo, la forma de trabajar, la forma de comunicarnos, de expresarnos, y si bien es un poco fría, de todas maneras, creo que lo importante es mantenernos comunicados y esperemos que esta situación que está superando y padeciendo toda la humanidad entera la superemos de la manera más rápida. Primero que todo, quiero agradecer a todas las autoridades de Fundejus. Quiero agradecer al doctor Darrocha, quienes de alguna manera contribuyen apoyando todas estas inquietudes que tenemos aquellas personas interesadas en el derecho, los amantes de todo lo que vendría a ser el derecho comparado, y además de todas las actividades que independientemente del apoyo a la investigación en materia doctrinal realiza Fundejus, sino también en otras actividades a las cuales extiendo la invitación a todas las personas que en este momento nos están viendo y escuchando. Por supuesto, también quiero agradecer a la doctora Mato, que
me honra no solamente con su amistad, sino que también agradecer ese voto de confianza en cuanto a lo que es mi trabajo en sí. Bueno, yo por una cuestión de respeto a los tiempos y más a la plataforma que no nos permite extendernos mucho y a los fines tampoco de sobrecargarlos con tanta información, pero sí invitarlos y dejarles un poco la curiosidad de lo que es el trabajo, de lo que al menos a mí me correspondió investigar. Yo les voy a hacer un resumen muy general de lo que vendría a ser el trabajo que yo realicé con respecto a la República de Panamá. Obviamente entramos en una parte donde nos tocó indagar sobre su historia, sobre todo lo que vendría a ser la constitución genérica de todo lo que compone Panamá en su época previa a la llegada de los españoles, a la conquista española y después a la parte de la época republicana. Yo no voy a entrar en este momento a hablarles de la época colonial y eso por una cuestión de tiempo. Lo que sí quiero de la parte histórica, rescatar algunos puntos que me parecen importantes y que de alguna manera esta parte histórica permite visualizar las razones por las cuales el derecho jurídico que tiene Panamá es el que tiene. Dentro de los aspectos importantes que yo rescato, que me parecieron interesantes del siglo XX, son por supuesto la separación que tuvo Panamá de Colombia por allá en 1903, como punto en el cual le da ese punto de arranque, de inicio a un Estado independiente y soberano. Posteriormente, otro punto relevante que me parece dentro de la historia de Panamá es la puesta en funcionamiento en 1914 del Canal de Panamá, que traído a alusión, el primer barco que cruzó el Canal de Panamá fue un vapor que se llamaba el Vapor Ancón, y en alusión a ese vapor, a ese barco que fue el primero que cruzó el Canal de Panamá, se le colocó ese nombre al Cerro Ancón, que casualmente está cerca de las esclusas de Miraflores, donde se ondea el pabellón nacional de Panamá. Posteriormente, otro de los puntos interesantes son todo lo que ocurre después de la posguerra, con el surgimiento de figuras muy importantes en la historia política de Panamá, como lo fue en su momento Arnulfo Arias Madrid, que fue candidato y presidente en algunas ocasiones, no logró nunca cumplir sus mandatos porque siempre tuvo problemas con los militares. Otra figura importante dentro de la historia de Panamá fue Omar Torrijos Herrera, quien después en la década del 70 firma los tratados Torrijos-Carter, que es el tratado emblemático, que es el que le entrega posteriormente el Canal de Panamá a la República de Panamá. Y bueno, y por supuesto, Panamá como país de Centroamérica no escapó a las vicisitudes de momentos tristes con respecto a los militares que supieron estar en el poder en sus momentos. Puntualmente, cuando murió Torrijos en la década de los 80, principios de los 80, asume la comandancia de lo que en ese momento era la Guardia Nacional Florencio Flores, luego lo jubilan y le sucede Rubén Darío Paredes, que está por poco tiempo, y luego lo sucede Manuel Antonio Noriega, que es el que está en el poder desde el año 83 hasta el año 89, cuando Panamá es invadido por los Estados Unidos. Luego viene un momento de restablecimiento de la democracia nuevamente, donde ya había habido unas elecciones, pero asume la presidencia Guillermo Endara Galimani, que falleció, inclusive asume el poder, creo que en una base militar de los Estados Unidos, y se reincorpora a la democracia, y a partir de ahí Panamá empieza obviamente en una nueva etapa de su vida republicana, transitando por todas las vicisitudes que transita cualquier país de la región. Básicamente eso es lo que quería rescatar de sus aspectos históricos. Por supuesto, en el texto está un poquito más ampliado y mucho más profundo. Luego yo quiero referirme puntualmente a lo que vendría a ser las reformas constitucionales que ha tenido Panamá durante toda su época republicana. Ya había mencionado que Panamá se separa de Colombia en 1903, y la primera constitución que le da inicio al país es la de 1904. Una constitución obviamente que arranca con todo la primera generación
y reconocimiento de derechos y garantías que tenemos casi en todas nuestras constituciones. Luego Panamá tiene otras 2 nuevas reformas en la década del 40, una es en el año 41, la otra en el año 46, donde se amplía ese núcleo duro de garantías de la parte dogmática, y de la parte orgánica se amplía también algunos poderes del Estado. Pero esa constitución tiene la característica de que se amplían más los derechos vinculados a la seguridad social, al trabajo, los derechos sociales prácticamente. Luego hay una reforma en el año 72, que es la que instituye o le da, digamos, validez a lo que vendría a ser en ese momento la Guardia Nacional, o sea, todo el estatuto militar, y reconoce también algunos derechos vinculados a los representantes de corregimiento, ¿no? Amplía, digamos, el espacio electoral y la representatividad en la Asamblea Legislativa. Luego hay otras reformas que se dan en el año 78 y en el año 82, vinculadas más bien a los poderes del Estado y al tema electoral. Y luego hay otras 3 reformas posteriores, en las cuales hay 2 que son la del año 93 y la del año 94, en las cuales a mí particularmente, más allá del contenido jurídico que podía acarrear, tienen un contenido de carácter simbólico muy importante. Y me refiero puntualmente en el año 93 a la implementación en la Carta Política de todo lo que tiene que ver con el Canal de Panamá. Ya en ese momento Panamá se estaba preparando para asumir el control total y la administración total del Canal de Panamá, una enorme responsabilidad, y el país se tenía que preparar, y a partir de ahí se plantea esta reforma constitucional, y entonces en la Carta Política de Panamá se tiene todo lo vinculado a esta importante obra de ingeniería, que ya no es uno, sino que ya son 2 canales. Y por supuesto la reforma del 94 también es de un gran simbolismo, porque es la que en ese momento saca totalmente el texto constitucional las fuerzas militares. Y es un dato muy importante por la historia que ha tenido Panamá, todas las guerras que sufrieron los países en Centroamérica, y se convierte, al igual que Costa Rica, en la segunda nación que abole totalmente de la Constitución el ejército, todo lo que vendría a ser las fuerzas militares, y bueno, obviamente después sí tiene una fuerza pública, pero ya no en las características propiamente que anteriormente tenía. Y luego hay una última reforma, que es la reforma del año 2004, que en realidad es una reforma que no hace grandes cambios en cuanto a su estructura orgánica, porque lo único que hace son una especie de correcciones, algunas redacciones de algunos artículos, razón por la cual no hay mucho cambio sustancial en cuanto a las reformas. Eso en cuanto a todo lo que tendría que ver en ese sentido. Con respecto, otro punto que me quiero mencionar brevemente es el tema vinculado al control de constitucionalidad. Por supuesto que la doctrina panameña refiere de que Panamá tiene un control de constitucionalidad concentrado. Y este control de constitucional concentrado le corresponde a la Corte Suprema. Yo quiero hacer alguna aclaración porque nosotros entendemos que nosotros tenemos en nuestro país, me refiero a los amigos que nos están escuchando de otras latitudes, que nosotros en la Argentina tenemos un control de constitucionalidad difuso. Y se entiende por la doctrina constitucional que el control de constitucionalidad concentrado obedece propiamente a una Corte Constitucional o a un Tribunal Constitucional, como lo tiene en su caso Perú, o como lo tiene también Chile, o una sala constitucional. Pero en este caso refiere a que esa concentración le obedece a la Corte Suprema de Panamá sin ser una Corte Constitucional en los términos que lo tendría la Corte Constitucional en Colombia o lo tendría la Corte Constitucional en el Ecuador. Bien, con respecto a la noción del bloque de constitucionalidad, es interesante también mencionar lo siguiente. Bueno, la historia ya la conocemos, la génesis de la noción de constitucionalidad viene de Francia, y bueno, y se viene incorporando en América posteriormente. Casualmente en Panamá también es una creación jurisprudencial, pero arranca desde su génesis con una creación doctrinaria acuñada por un importante jurista panameño que es el doctor Arturo Hoyos, por allá en la década del 90. Él empieza a escribir y plasma sus ideas inspiradas en esta creación jurisprudencial francesa de la noción de bloque de constitucionalidad,
y a partir de ahí después esto se ratifica, o digamos, se pone en una pluma, por decirlo de alguna manera, en una sentencia de la Corte Suprema de Panamá, que es del 30 de julio del año 90, sobre una controversia civil cuyas partes eran EMA S.A. con Parelia Carrera de Rocha sobre proceso ejecutivo. Ahí la Corte Suprema de Panamá interpreta una serie de instrumentos a nivel del sistema interamericano, a los cuales le da nacimiento a la noción del bloque de constitucionalidad. El doctor Hoyos obviamente refiere de que los elementos que constituyen el bloque de constitucionalidad son, por supuesto, la Constitución panameña, con todos sus elementos, la doctrina constitucional, que bueno, ya ahí tenía su primer antecedente, los instrumentos internacionales, que ya los conocemos, todos los que hacen parte del sistema interamericano y del sistema universal de las Naciones Unidas, y obviamente también la costumbre internacional que tenga que ver con el respeto de los derechos humanos. El órgano judicial, que vendría a ser el equivalente a nosotros al Poder Judicial, bueno, obviamente parte de la Constitución, compuesto por la Corte Suprema. Hay algo muy interesante que me llamó la atención, y haciendo el paralelismo con nosotros, en la Constitución panameña figura el Ministerio Público. Nosotros en nuestra Constitución también tenemos el Ministerio Público, que a su vez se divide en el Ministerio Público Fiscal y en la Defensoría Pública. En cambio, en Panamá figura en la Constitución el Ministerio Público, pero a nivel normativo, es decir, a nivel legislativo, figura en un código de fondo lo que vendría a ser la Defensoría, que se denomina Instituto de Defensoría de Oficio. ¿Y esto dónde está? Esto está en una norma o en un código, valga la redundancia, que se llama Código Judicial. ¿Y qué es el Código Judicial? Bueno, el Código Judicial es una ley, ¿sí? Es el código procesal por excelencia de Panamá, donde dicho texto lo componen 4 libros, ¿sí? Y es donde está todo el procedimiento en general. El primer libro habla sobre toda la organización judicial, que tiene que ver con el tema de jurisdicción y competencia. El segundo libro es todo el procedimiento civil. El tercer libro habla sobre el procedimiento penal. Y el último habla sobre las instituciones de garantía, que es el que tiene que ver con todos los procesos constitucionales. Es decir, ahí tendríamos la acción de amparo, el habeas corpus, el equivalente al recurso extraordinario, etcétera, etcétera. O sea que ahí en el Código Judicial es donde está toda la parte procesal más importante que tiene Panamá. Bueno, hay otros puntos interesantes. La idea es que ustedes se acerquen a este trabajo y a los de mis otros compañeros que van a tener oportunidad de presentarlo en las próximas reuniones siguientes, pero eso es en términos generales lo que tiene el texto, mucho más profundizado, por supuesto, como puntos interesantes que por ahí uno piensa que al menos me parecieron a mí interesantes y a nivel de comparación son varias cosas. Por ejemplo, el horario de la justicia. Nosotros acá tenemos un horario un poquito más acotado. Para algunos es demasiado, para otros poco, para otros no alcanza. Depende a quién se le haga la pregunta. Pero lo interesante es que, bueno, nosotros acá la justicia entendemos que arranca de 7:30 de la mañana hasta la 1:30 de la mañana. Por supuesto, sabemos que hay una gran cantidad de funcionarios que exceden a esa hora y trabajan inclusive hasta pasadas las 6 de la tarde. Pero bueno, también para el público, o sea, los usuarios que no están dentro del ámbito judicial lo ven mal, dicen, trabajan muy poquito, ¿sí? Pero a veces no entienden toda la dinámica que hay. Bueno, en Panamá tienen un horario un poquito más distinto, más amplio del que tenemos nosotros aquí en la Argentina. Allá empiezan a las 8 de la mañana, terminan al mediodía, a las 12 del mediodía, tienen una hora de almuerzo, vuelven a las 2 de la tarde y terminan a las 5 de la tarde. Un horario bastante interesante. No sé si acá algún día lo lograremos que ese horario se incorpore acá, pero es un dato que me pareció importante de mencionar. Bueno, hay algunas otras cosas que podría mencionarles, pero por una cuestión de tiempo no quisiera excederme. Y bueno, estoy acá abierto a las inquietudes que me puedan formular, ya sea porque nos las hagan a través del correo institucional de Fundejus o porque me la quieran formular en este momento. Por supuesto que, bueno, agradecerles nuevamente a todos y, bueno,
Muchísimas gracias. Ahí vamos a revisar, gracias Marlon, vamos a revisar el chat, a ver si Sí, Vidal sí, nos doctora. hace alguna pregunta. Hasta ahora llegaron Sí. 3 preguntas. Le hago la primera. Doctora, dice si existe carrera judicial en Panamá y en su caso cómo funciona. Sí, exactamente, ese es un punto muy importante, inclusive está reconocido a nivel constitucional lo de la carrera judicial. Es un punto muy respetable, muy respetado en Panamá, todo lo vinculado a la... Yo le haría la analogía con nosotros acá como la estabilidad en el empleo público, más allá de que permite obviamente avanzar en los cargos, pero tiene que ver de alguna manera con la estabilidad en el empleo público. Pero sí, por supuesto que la hay. Inclusive el Código Judicial tiene en algunos artículos unos apartes vinculados a la carrera judicial. Muy bien. Bien, no sé si puedo completar un poco la pregunta, Marlon, ¿me permitís? Sí, claro, ¿cómo no? Sí, la verdad que la carrera judicial, como nos contaba el doctor Martínez, existe en Panamá, pero es una carrera judicial relativamente joven, ¿sí? A partir de la lectura del trabajo, vamos a poder advertir que, de hecho, Panamá es una república joven. Si bien la carrera judicial existe desde la Constitución de 1946, en Panamá, donde se creó esta misma, recién se reglamentó a principios de la década del 60. ¿Y qué pasa? Justamente en esa década surge el golpe militar. Así que Panamá muchos años en reeditar o reflotar de alguna manera el texto de esta ley 9. ¿Por qué tanto tiempo? Porque recién en el año 1991 la Corte pudo reglamentar la carrera judicial, pero con muchos problemas, muchos inconvenientes. Hasta que en el año 2005, por ahí tuvieron que hacer un pacto, ¿sí? Varios actores de las distintas instituciones, la Corte, conjuntamente con el Colegio de Abogados, el Procurador, y ponerse, digamos, como meta la redacción de una ley. Y eso surge recién en el año 2015, ¿sí? Por eso hablamos de democracia joven, porque a partir del año se recién tenemos la ley de la carrera judicial conectada con el Consejo, ¿sí? Judicial, que sería una suerte de Consejo de Magistratura, pero no tal cual lo conocemos, ¿sí? Porque la Corte Suprema de Justicia de Panamá concentra, además de muchas competencias jurisdiccionales, todo lo administrativo en relación a los jueces y su designación. Es decir, que está todavía ayornándose con este sistema. De hecho, la mayoría de los jueces actuales en Panamá, y si no es así, corregimentes, y tienen que renovar sus contratos anualmente. Y recientemente la Corte acaba de llamar a concurso 30 cargos. Además, estamos hablando de una población menor a las 4 millones de habitantes, son 5 o 6 jurisdicciones, si mal no recuerdo. Así que ese es el estado, digamos, de lo que podríamos llamar carrera judicial. Bien, acá hay otra pregunta que se repite bastante, doctora Mato, es en relación al funcionamiento de la justicia en Panamá en las actuales circunstancias de la pandemia, del coronavirus. Si está funcionando, cómo está funcionando, etcétera. Sí. En realidad, la situación no es que diste mucho de lo que nos está pasando a nosotros aquí en la Argentina. En este momento también, digamos, todo el sistema, el órgano judicial en general, está acotado a tema de lo de la cuarentena, pero lo cual no significa que esté paralizado completamente. Simplemente se han suspendido los términos, como acá se han suspendido también, pero está funcionando lo que es la justicia penal, todo el sistema penal acusatorio, que son temas vinculados a las detenciones de las personas, imputación de cargos, etcétera, etcétera, con audiencias
asistidas remotamente. Y bueno, y todo lo vinculado a la violencia doméstica, violencia de género, que son, digamos, las dos únicas áreas que están en funcionamiento permanente. De resto, todo lo demás está a espera que se vuelva a levantar todavía. Se pensaba nuevamente levantar a finales de junio también, nosotros creo el 28 y ellos el 21, pero bueno, lamentablemente se han disparado los brotes nuevamente en Panamá, que son bastante altos, razón por la cual se va a volver como a echar para atrás en las etapas. Pero se está trabajando de manera remota y pausada, o sea, inclusive en algunas otras dependencias del Estado también. Muy bien. Doctora Mato, le reenvié preguntas, no sé si las pudo ver. Si no, acá hay una más. Fíjese que se las envié por el chat. Acá hay una más que es en relación a, yo le digo, la designación de los integrantes del Poder Judicial y del Ministerio Público, si es vitalicio y los mecanismos de remoción y demás. Bueno, yo en el trabajo hago referencia a que, bueno, la Constitución panameña menciona los mecanismos de selección de los jueces de la Corte Suprema con acuerdo de los otros poderes. Y también los magistrados de las demás cortes inferiores son seleccionados por los mecanismos propios del concurso. El Código Judicial tiene algunos capítulos donde especifica bien cuáles son estos mecanismos y las causales de remoción también son muy similares, obviamente también por mal comportamiento en las funciones, la comisión de algún delito penal, etcétera, etcétera. No hay mucha diferencia, con la salvedad de que, bueno, no existe un consejo de la magistratura, como en el caso de nosotros, en el cual defina o dirima cómo es el proceso tanto de selección como de separación de los cargos. Pero los invito a acercarse al texto, que obviamente ahí estaba un poquito más definido y detallado. Sí, sí, en ese punto, si me permitís, Marlon, Sí, claro. que sí, es lo que nos interesa, nos mueve. Yo hice la concentración administrativa de la Corte Suprema. Ustedes que la Suprema de Panamá tiene 9 miembros, que se llaman Marlon, son designados a propuesta del presidente o con su gabinete, es presentado a la Asamblea Nacional y duran funciones 10 años. Estos cortesanos, uno de ellos elige, digamos, el Consejo Judicial, que es una suerte de Consejo de la Magistratura, pero unitario, por así llamarlo. Todo el octubre cada año se elige y van en sus 10 años los ministros. Están divididos en salas. Y bueno, dentro de las funciones administrativas es y a través de acordadas resuelve la cuestión. Confirman que ya nombre. Pero esta ley 53 que les mencionaba, de carrera judicial, está realmente en pañales y hay demandas, digamos, de regularización. Incluso el sistema probatorio, que está incluido en ese código judicial, que es llamativo, ¿no? Que las normas de forma estén todas en un solo lugar, porque nos llama la atención desde el punto de vista del tema judicial. Está complicado la implementación del sistema penalizatorio siempre por un tema de falta de recursos. Pese a que una de las cuestiones más importantes que tiene Panamá es la víctima, si tiene esa jurisdicción desde el punto de vista judicial, y es una de las que más ingresos genera, porque obviamente el órgano judicial a través de la Corte y el Consejo Judicial tiene su propio presupuesto. Pero bueno, muchos aspectos interesantes. Pero tiene largo camino real, porque estamos hablando de del año 2015, sí, que todavía se está tratando de poner en marcha.
si hay preguntas. Sí, sí, doctora, hay una pregunta más. Sí, en relación a a la oralidad en materia no penal. Si esto existe, cómo se lleva a cabo en la justicia de Panamá. Bueno, mire, por ahora desconozco si en el ámbito de otras competencias, ya sea civil o comercial, o en lo contencioso administrativo, hay algún proyecto vinculado a la oralidad. Imagino de que, bueno, que va a ser la tendencia en muchos países de América Latina. Lo que sí obviamente está configurado es la oralidad en el proceso penal desde el año 2011, que se ha empezado a incorporar con sus pros y con sus contras, pero digamos que es lo que está funcionando. También depende a quién uno le puede preguntar. Yo le he consultado a algunos colegas panameños, en los cuales se dedican, son defensores inclusive penales, y ellos ven con buenos ojos la implementación de este sistema porque es más práctico, es más rápido, te permite ahorrar una gran cantidad de tiempo en cuanto a las audiencias. O sea, tiene una dinámica totalmente distinta. Por ahí la pregunta sería si uno le preguntaría a otro colega que haya trabajado toda la vida con el sistema inquisitivo en el cual toda su vida escribió y después le pasó esa transición como nos va a tocar a nosotros y de hecho nos está tocando. A la nueva generación de abogados seguramente le va a parecer novedoso o normal porque se incorporaron a esta nueva modalidad. Yo creo que es una oportunidad importante que estamos transitando muchos de los países en América Latina, llevar la oralidad a la justicia, pero más allá de llevar la oralidad a la justicia, yo creo que lo que tenemos que tratar es de llevarle justicia a la sociedad, ¿no? Tratar de que la gente pueda acceder a la justicia, que pueda tener soluciones prontas y rápidas, y bueno, y creo que es lo que, en definitiva, es lo que pretende al menos los estados cuando incorporan esto. Otro de los problemas que uno podría tal vez mencionar con respecto a esto es tal vez la asignación de los recursos. En promedio se le está dando entre unos 45, 50 millones de dólares al sistema penal acusatorio. Uno podría pensar de que es mucho, que es poco. No lo sé, no sé si está bien administrado, tampoco lo sé. Lo cierto es que, bueno, que hay una justicia oral en Panamá impuesta en el ámbito penal y tendrá sus frutos positivos, por supuesto. Bien, y hay una pregunta más que llegó, que se repite con distintas aristas, que es en relación al funcionamiento de la justicia en cuanto a transparencia, corrupción y demás, ¿no? Si la justicia de Panamá está cuestionada, cómo se desenvuelve y demás. Wow, una pregunta que, bueno, mire, hagamos lo del abogado del diablo, ya que casi la gran mayoría de los que nos están viendo son colegas. Panamá no es que sea el número uno de la corrupción, pero tampoco es hay seres humanos en todo lado y usted sabe que siempre la tentación está en todos los lugares. Hay el escándalo que ocurrió de público y notorio conocimiento que involucró una gran cantidad de personalidades a nivel mundial, el tema de los Panama Papers. Es una mancha que le llegó, digamos, al país. Sé que desde el Ejecutivo trabajaron mucho a partir de eso como para que esa situación se revertiera, inclusive hasta anteriormente, porque recordemos que también Panamá era visto, al menos por los informes de la OCDE, como un paraíso fiscal donde se lavaba muchísimo dinero. Sí, obviamente, al tener dentro de sus ingresos y de su bonanza económica no solamente los recursos del canal, sino que tiene la mayoría de la economía de Panamá se compone de prestación de servicios, entre esos el servicio financiero. Y bueno, y al haber tantos bancos de tantos lugares de todo el planeta Tierra, grandes, pequeños, por supuesto que esto es miel para los que les interese lavar su dinero. Dinero de dos órdenes, no solamente el dinero sucio, sino también el dinero negro. El dinero sucio obviamente
el que tiene que ver vinculado a todas las cosas relativas a narcotráfico, venta de armas, trata de personas. Y el dinero negro, si bien sus orígenes no son totalmente ilícitos, proviene de lo que vendría a ser de la evasión fiscal o el ocultamiento patrimonial de personas de ahí o de otras latitudes. Pero bueno, Transparencia Internacional en sus informes a veces lo incluye, a veces en un rango más, menos, pero bueno, es uno de los países de América Latina y bueno, ahí está con sus vicisitudes buenas y malas, ¿no? Ah, y perdón, agrego una cosa más también. Por supuesto que no tengo mayores datos, pero recuerden que también de los escándalos de Odebrecht, también estuvieron involucrados muchos funcionarios allá. Y bueno, y como dato de color, también tuvieron su Fideogate. Ahora con el tema de la pandemia también nos faltó los funcionarios corruptos que de alguna manera lucraron con el tema de la pandemia, con algunas compras que se hicieron allá también, lamentablemente, ¿no? Bueno, muchas gracias, Marlo. Una cosa interesa permitir complementar. ¿Me escuchan bien? Claro, claro. Estuve indagando, porque si bien, digamos, columna verbal de la investigación, les comentaba a todos que es descriptiva, o sea, no podemos indagar afuera procedimiento en sí mismo, pero intentamos que surjan justamente estas preguntas de las que estamos viendo. Pero en lo personal, y no solo como coordinadora, sino como investigadora, considero, por ejemplo, que la mediación es un instituto que corresponde al acceso a la justicia. Entonces, siempre en cada sistema, y me llevé la sorpresa que los conciliadores y mediadores, que están alrededor de la Corte, como órgano judicial que administra todo, en rango de funcionarios públicos, tienen permanencia en su cargo, fíjense ustedes, tienen permanencia, no la tienen quizás algunos magistrados, y son considerados funcionarios judiciales, y pueden ser, digamos, dejados sin efecto su nombramiento a partir de cierto comportamiento. Y todas las materias son mediables, a excepción de las que tienen como objeto el orden público, no sean susceptibles de transacción por las normas de fondo, o las cuestiones de violencia doméstica. Y es muy operativo porque se hace sin patrocinio letrado. Entonces ahí me pareció importante, por lo menos desde el punto de vista civil y del derecho privado, la característica de la mediación en Doctor, ahí sobre lo último se le fue el audio, doctor Asmato. La conexión y eso que tengo wifi nuevo. No, decía que por eso me parecía interesante, además de la mediación, dentro de lo que es de la órbita del derecho privado, la característica de que los mediadores son considerados funcionarios judiciales y que le permite un acceso a la justicia gratuito, justiciables y sin patrocinio letrado. Entonces, realmente, digamos, hay como una vía directa, ¿sí? La mediación muy particular. Y no toman las bases del sistema canadiense, como hemos analizado en otros sistemas. Es un punto importante también. Sí, la llamada tutela efectiva, en realidad es acercar realmente la jurisdicción a quien la necesita realmente. Por ahí lo malo es que a lo mejor nosotros los abogados que litigamos nos quedamos un poquito sin trabajo en algunos casos, pero de todas maneras no deja de ser una oportunidad bienvenida para la mayoría de la gente, ¿no? Así que bueno, tiene sus ventajas y sus desventajas, desde luego. Pero bueno, siempre tratando de verle lo más dinámico.
de mi parte, pues solamente quiero agradecerles a todos, ¿no? No, muy bien. No sé si hay más preguntas. Sí, si me permiten, antes de terminar, yo me quedo con una duda que tiene que ver con un tema fundamental como es el de acceso a la justicia. Este nuevo sistema, he visto que el doctor Marlon Martínez está especializado en materia penal, y en ese fuero en Panamá se ha mejorado el acceso para quienes son imputados y para las víctimas en relación al anterior sistema procesal que regía. Bien, por supuesto que ha habido mejoras. La víctima tiene más protagonismo, porque esa es una de las cuestiones que también permite el sistema acusatorio, ¿no? No solamente la oralidad de las dos partes, sino también tratar de acercar la víctima a que sea escuchada, que sea tenida en cuenta, que sea tenida en parte. El sistema la ha incorporado, la reconoce, por supuesto. Desconozco si habrá alguna ley puntual vinculada, así como la que nosotros tenemos de las víctimas de los delitos, pero sí, por supuesto que la oralidad es mucho más abarcativa que el sistema anterior, mucho más amplia en todos los órdenes, tanto en el respeto y la garantía de la persona imputada de un delito, como de la persona que también es víctima del mismo. Gracias. Doctora Mato. Bueno, si no tenemos más preguntas o si quedan algunas en el chat, eventualmente después las vamos a responder. Le voy a dar entonces la palabra al doctor Cisco para que haga el cierre de esta reunión. Y espero que, bueno, que hayan pasado un rato tan agradable como nosotros. Y los espero el próximo miércoles. Hola. Bueno. Eduardo. Tiene audio. Bueno, sí. Tiene audio. Gracias. Una excelente introducción por parte del señor presidente, una excelente introducción de parte de la moderadora y mediadora doctora Laura Mato, y una excelente, muy clara disertación a cargo del doctor Marlos Martínez. Una vez más, este convenio que tiene nuestra universidad con Fundejus, de la cual soy socio adherente, no lo voy a ocultar, está dando frutos brillantes. Esto es realmente una verdadera investigación. Lo vivo a nivel universitario, cuesta mucho investigar a los abogados, porque los abogados creemos o creen que ver una jurisprudencia es una investigación. No, investigación es esto, es ir a las fuentes, es averiguar los orígenes y es avanzar esto. Realmente orgulloso de esto, del nivel, del cuarto volumen que ya se está preparando y todo este convenio que favorece obviamente a ambas instituciones y prestigia a nuestra universidad. Un saludo a todas y a todos y espero que lo hayan pasado muy bien. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego, buenas tardes. Vidal, gracias por todo. Igualmente, No, por Vidal. favor. Saludos y gracias a todos. Los esperamos entonces a todos en el próximo evento de Sistemas Judiciales Comparados, que es el miércoles que viene. Y también, si se quieren sumar, hay un evento mañana que está vinculado al ejercicio del derecho de defensa en tiempos de pandemia. Es a las 14:30 y si desean inscribirse pueden hacerlo al correo institucional de la Fundación. Tengan buenas tardes. ¿Quiénes van a ser los expositores? Los expositores, los panelistas son el doctor Alberto Justino Rivas, presidente del Colegio de Abogados de La Matanza, y el doctor Marcelo García, que es defensor general del mismo departamento judicial, con la coordinación de la doctora María Paz Rodríguez Cenese, defensora oficial penal juvenil del Departamento Judicial de San Isidro. Muy bien. Ahora sí, entonces nos despedimos. Hasta luego. Hasta luego, gracias, buenas tardes. Gracias.